Bueno, muy buenos días a todos. Como José lo había dicho, mi nombre es Esteban Jaramillo, soy residente de segundo año de Neurología Clínica en la Universidad del CES, en conjunto con el Instituto Neurológico. Dos anuncios antes de empezar. Vamos a mostrar un video que es un poco controversial. Si hay algún paciente, alguna persona en el auditorio que tenga epilepsia fotosensible, por favor no lo mire. Y el segundo anuncio es invitarlos a todos a considerar la neurología clínica como un futuro para la práctica profesional. Obviamente recomendándoles el programa del Instituto Neurológico con la Universidad del CES. El contenido de esta charla, básicamente vamos a hablar de objetivos, una corta introducción, datos epidemiológicos, unas definiciones muy importantes, que es una crisis sintomática aguda, que es una crisis no provocada, la clasificación que pienso que más nos sirve a todos nosotros, que es la clasificación del 81 de la ILAE, un poco de los diagnósticos diferenciales, saber reconocer otras entidades que son de origen no epiléptico, obviamente la etiología de la primera crisis convulsiva, qué paraclínico solicitar y qué tratamiento debemos seguir. En este esquema se ilustra todas las conexiones eléctricas, vías marítimas, carreteras, conexiones de internet en el mundo, específicamente en Sudamérica. Como el expositor pasado lo había comentado, la epilepsia es algo complejo que tiene que ver mucho con conectividad, actividad eléctrica, canales, neurotransmisores. Hay áreas elocuentes, digamos que tienen altas conexiones, pero digamos que hay áreas no tan importantes en el contexto de epilepsia. Digamos el ejemplo aquí, vemos que en el Amazonas pues no hay tantas conexiones del tipo que les comenté. El objetivo de la presentación es evidenciar el impacto que tienen las convulsiones en el mundo, estar preparados para manejar la primera convulsión. Gran parte del auditorio, digamos que es personal de atención primaria, que es el cual está enfocada esta charla. Reconocer obviamente la importancia de un tratamiento temprano y ayudar a las personas con epilepsia y a sus familias que también digamos que padecen de la epilepsia. Este video es un video de Pokémon, es el episodio número 38 de la primera temporada. Se transmitió más o menos para el año 97, un martes por la noche, que no hay muchas cosas que hacer. 37 estaciones de televisión, batió los índices récords. Luego de que proyectaron este video, Pokémon fue censurado mundialmente y digamos que pensaron en nunca más transmitirlo. Digamos, luego este fenómeno se llamó el shock Pokémon, y la técnica que usaban con unas frecuencias mayores a 4 Hz se llamó la técnica paca-paca, que quedó prohibida luego de esto. Los niños experimentaron visión borrosa, cefalea, mareos, náusea, convulsiones. Es decir, no todos los pacientes que presentaron convulsiones eran pacientes con epilepsia. Más o menos 700 pacientes fueron llevados al servicio de urgencias, hospitalizaron 150 pacientes y 2 de ellos, incluso más de 2 o 3 semanas. Digamos que el diagnóstico de epilepsia fotosensible, se hizo solamente en una fracción, menos del 2% de la población total, y no se inició medicación. Ese es, digamos, el primer mensaje para llevar a casa. No se debe en todas las convulsiones iniciar tratamiento antiepiléptico, no necesariamente. Las acciones de Nintendo después de este fenómeno cayeron el 5%, y la transmisión inicialmente se pensó que iba a ser definitiva, pero hicieron las correcciones y solamente, digamos, se suspendió 4 meses. Varias reglas desde entonces: no deben haber imágenes con parpadeos mayores a 3 segundos, evitar los brillos muy intensos y no tener círculos concéntricos. Los juegos visuales, todos los juegos de Nintendo, PlayStation, por lo general no deben ocupar pues este tipo de imágenes de toda la pantalla. Lo primero que debe quedar muy claro: todos los pacientes con epilepsia pueden convulsionar, pero no todos los pacientes que convulsionan tienen epilepsia. Este esquema es para mostrarles la importancia de reconocer la importancia del código estatus, la importancia de reconocer qué es una crisis convulsiva y que es obviamente un estado epiléptico. Aquí vemos, digamos, el potencial para el daño neuronal, y esta sería la duración de una crisis.
Manejamos el tiempo, como nos había hecho el expositor anterior, de 5 minutos, una definición operacional. Si dejamos que llegue hasta un estatus epiléptico, vemos que el daño neuronal va a ser mucho mayor. Entonces la invitación y la importancia es reconocer las crisis de manera temprana y actuar de manera temprana. Como lo había dicho, la mayoría de las personas que convulsionan no tienen epilepsia. La gran mayoría de causas en el contexto del servicio de urgencias son por injurias, digamos, bien definidas de manera aguda. Y lo importante del personal que está presente es que nosotros somos los que vamos a atender la primera convulsión. Nos va a tocar, así, bien sea en el servicio de urgencias o de maneras prehospitalarias, incluso en la casa. Entonces, pienso que debemos pues estar alertas y tratar de reconocer este tipo de entidades. Como todas las cosas nos dicen los profesores, la anamnesis es lo esencial y es, digamos, el paso inicial para todo el diagnóstico. Aquí se cumple mucho más. Hay que hacer un buen interrogatorio y tratar de incluir a la familia. Como les había dicho, el paciente con epilepsia sufre de epilepsia, pero la familia también. Muchas veces los datos claves no los da el familiar más cercano. Digamos que sabemos pues que las convulsiones son un problema frecuente en el servicio de urgencias, más o menos representan una de cada 100 consultas. Como pues les había comentado, no todos los pacientes que convulsionan tienen epilepsia, pero el paciente que convulsiona, digamos que está en riesgo para la vida, está en riesgo su vida. Digamos que son entidades poco reconocidas, que por lo general son menospreciadas, pero se ha visto que tienen un alto índice de mortalidad. Pueden ocurrirse en diferentes tipos de pacientes. El paciente que convulsiona por primera vez en su vida, el paciente que convulsiona por primera vez en su vida y esa crisis se prolonga, el paciente que tiene epilepsia y convulsión y llega al servicio de urgencias, que digamos que ese sería el menos asustador porque digamos que ese ya estaría un poco definido, el paciente que se le hace modificaciones al tratamiento. Eso es muy común que nos llegue en el servicio de urgencias a nosotros, que dicen, no, es que el médico me cambió la carbamazepina, el médico me cambió el medicamento y obviamente los niveles sanguíneos no son adecuados y es una de las causas más frecuentes de recaídas. Y hay pues otras causas que ya las vamos a comentar. Esta es una técnica Brainbow, básicamente marcan piridinas y purinas y se hace la transcripción y digamos que se marcan los cuerpos de las neuronas y las dendritas. Esta es la representación de un hipocampo, que es una de las estructuras con más conexiones y digamos con un potencial epileptogénico muy alto. Datos epidemiológicos, aquí se unen, digamos, 3 grandes centros a nivel del mundo, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, la OMS y International Bureau of Epilepsy, que también digamos que es otro grupo que trabaja para los pacientes con epilepsia. Ellos se unieron y lo que ellos quieren es sacar a la epilepsia de las sombras, dar a conocer y decir que la epilepsia no está causada por brujas y es algo demasiado común y que nos afecta a todos. En cuanto a datos de la primera crisis, se dice que hay hasta 70 casos nuevos por 100.000 personas año, más o menos 250 millones de personas tendrán al menos una convulsión en su vida y hay diferentes causas. Hay causas genéticas, infecciosas, traumáticas, vasculares, tumorales y el gran porcentaje, que es más o menos un 40% de crisis epilépticas en el servicio de urgencias serán por causa desconocida. Más o menos, ya les había comentado, más o menos una de cada 100 consultas en Estados Unidos y el 11% de las personas a través de su vida van a presentar al menos una convulsión. La epilepsia solo es, digamos, un porcentaje mucho menor, el 3%. De las emergencias epilépticas, la primera convulsión y, digamos, una crisis autolimitada es lo más común. Digamos que 300.000 personas con primera convulsión en Estados Unidos se presentan. Lo que nos había hecho el expositor anterior tiene una distribución también bimodal, digamos que es más común en menores de 18 años y un porcentaje mucho mayor es en niños menores de 5 años. Constituyen 1 millón de visitas al servicio de urgencias. Digamos, les había dicho que los menores de 5 años es el grupo que más consultan, lo hacen más por convulsiones asociadas con fiebre, pues, y el tipo, bueno, y en la infancia el 4%, en la población infantil, las crisis asociadas a fiebres representan el 4%. Lo que nos había dicho el expositor anterior, una crisis epiléptica es importante reconocer que por lo general es autolimitada. Una convulsión nos va a durar poco. Si estamos en una convulsión y la convulsión nos dura más de 1 minuto, ya hay que empezar a sospechar. O porque estamos
ante un origen no epiléptico o porque estamos enfrentándonos a una crisis prolongada que sería un estatus convulsivo. La incidencia de las convulsiones agudas son de 70 por 100.000 personas años y comparando con los datos que nos comentaban que eran de 4 billones en la exposición anterior, este representa sin exámenes, sin conexiones, solamente con consultas al servicio de urgencias más o menos 1 billón. Las convulsiones por cualquier causa son más comunes en mayores de 75 años y digamos reforzando pues la distribución bimodal que les había comentado. El segundo grupo más frecuente con convulsiones son digamos el adulto mayor, específicamente los hombres que se relaciona que están más propensos a presentar accidentes y tienen un grado más marcado de consumo de sustancias, licor y entre otros. Para la edad de los 80 años, más o menos el 4% de las personas habrán padecido una convulsión en su vida y la relación hombre-mujer es de 1.85 a 1. En la población femenina están más relacionadas con crisis tóxicas y todas las alteraciones que tienen que ver con el embarazo. El riesgo que tenemos es más o menos hasta el 4% y las crisis en el contexto de urgencias van a representar el 40% de todas las convulsiones. Importante, el 10% de las personas que están acá pueden llegar a presentar una convulsión en su vida, sin necesariamente tener epilepsia. Estos datos los resalto, la incidencia de las crisis agudas más o menos de 60 por 100.000 personas año, comparándolo con la de la epilepsia que serían 33 por 100.000 personas año, es decir, el doble. O sea que todo el paciente que convulsiona no necesariamente tiene epilepsia. ¿Qué es epilepsia y qué es un ataque? Ya más o menos nos habían dado unas definiciones. Digamos, si nos ceñimos a la Real Academia de la Lengua, que digamos que es donde todo el mundo consulta, las definiciones están erróneas. Un ataque puede ser un acceso repentino que va a causar ciertas manifestaciones clínicas. Una convulsión básicamente habla de contracción muscular intensa. Es decir, todas las convulsiones no necesariamente tienen que tener actividad motora asociada. Hay crisis dialépticas que son crisis de desconexión, que son, como todo el mundo las conoce, crisis de ausencia. No necesariamente presentan actividad motora y ese paciente está convulsionando. ¿Qué es un ataque epiléptico? Un ictus, que es un golpe, un evento súbito que es causado por un patrón, digamos, anormal de hipersincronización de actividad cortical y que va a generar cambios motores, sensitivos o comportamentales. Más o menos en el contexto del servicio de urgencias se categorizan crisis no provocadas, que son las que tenemos que tratar de reconocer, que es el paciente que va a requerir mucho más estudios, las crisis sintomáticas agudas, las crisis febriles de la infancia y el concepto de las crisis psicógenas no epilépticas, digamos las mal llamadas pseudocrisis, que también representan un alto porcentaje de consultas al servicio de urgencias. Revisando la literatura, hay múltiples clasificaciones a través de los tiempos. Pienso que la que más nos sirve para el personal de primer nivel, el personal prehospitalario, es la clasificación que fue publicada en el 81. Esto básicamente nos va a hablar según la semiología de las crisis. Entonces hay crisis parciales que pueden ser simples cuando no hay pérdida de la conciencia asociada, crisis parciales complejas donde si hay pérdida de la conciencia asociada es el paciente que se desconecta, y ya las crisis generalizadas con todos estos subtipos. Obviamente hay un gran porcentaje que queda como no clasificado, que son los que debemos remitir al especialista para una mejor caracterización. El concepto del aura me parece muy importante. Si un paciente en el servicio de urgencias comenta que la crisis se presentó y él antes sintió algo, puede ser una sensación motora sensitiva, un pensamiento, eso se llama el aura. ¿Qué nos indica el aura? El aura indica que hay posiblemente una alteración focal. Entonces, una crisis sería el hecho de que el paciente nos reporte un aura, nos indica que por lo general hay que pensar en que hay que hacer una neuroimagen para tratar de detectar dónde se está generando esa aura. Depende de donde se active cierta parte de la corteza, se van a presentar las diferentes manifestaciones como aura inicialmente. Por lo general, el paciente con aura va a referir que esto tiene muy corta duración. Si un paciente en el contexto de urgencia nos refiere que tiene un aura, lo más prudente sería acostar al paciente y estar preparado y tener a todo tu equipo preparado porque se puede presentar una convulsión próximamente.
como les había dicho, pues prepararse porque nos puede hablar de que se va a presentar una convulsión. Esta clasificación es importante pues para mencionar los tipos de auras. Hay auras somatosensoriales, el paciente que dice, no, es que siento parestesia, siento hormigueo en una mano, en un brazo. Las auras visuales, auras auditivas, olfatorias, gustativas, auras autonómicas, que son, digamos, de las más difíciles de reconocer. Auras abdominales, específicamente en el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, es el paciente que dice que siente una sensación de vacío desde la boca del estómago que le sube hasta la garganta y el paciente se desconecta. Si nos dice eso, si escuchan eso alguna vez, piensen que hay una epilepsia que se origina en el lóbulo temporal. Y pienso que las más bonitas son las auras psíquicas, que son el paciente que reporta sensaciones de ya vivido o sensaciones de nunca vivido. Pienso que esta película, Morfeo, pues se basaron en estas alteraciones neurológicas para sacar pues esta película, que fue pues todo un éxito. Los pacientes que refieren ahora déjà vu, el fenómeno de déjà vu, por lo general hay que sospechar que tienen una epilepsia del lóbulo temporal de origen mesial. Generalmente hay dos tipos de convulsiones: las crisis sintomáticas agudas, que son las que debemos tratar de reconocer, y las crisis no provocadas. La crisis sintomática aguda es una crisis que ocurre en relación temporal cerca pues una injuria aguda bien reconocida, puede ser por causas metabólicas, tóxicas, estructurales, infecciosas, o en muchos casos desconocidas. Los sinónimos son crisis provocadas, crisis situacionales o crisis reactivas. Nos tiene que hacer sospechar que hay una alteración cerebral pues que está sucediendo en ese momento y que puede comprometer o no comprometer directamente el tejido neuronal, el tejido cerebral. Por lo general, este autor comenta que hay una causa identificable y no tienen, por lo general, tendencia a recurrir. Nuevamente, todo paciente que convulsiona no necesariamente tiene epilepsia. Entre las causas más comunes identificadas está la uremia, el TEC, la anoxia, el ictus, pues el ACV, crisis, alteraciones metabólicas, hipoglicemia, hiponatremia y la fiebre. Son aquellas que ocurren secundarias a un estímulo inmediatamente reconocible y por lo general, típicamente, pues no recurren y no constituyen epilepsia. Las crisis no provocadas, estas son las que nos deben asustar más y estas son las que debemos tratar de reconocer. Son crisis únicas o en salva que ocurren en un periodo de 24 horas sin factores precipitantes asociados. Sugiere, digamos, que hay una alteración neurológica subyacente y este tipo de crisis, luego de que uno descarta ciertas alteraciones o hace ciertos paraclínicos que descarta alteraciones metabólicas, tóxicas, los diferentes tipos que ya vamos a comenzar, nos deben hacer sospechar que ese paciente está en alto riesgo de recurrir y puede más adelante en la evolución de la enfermedad presentarse, pues hacer el diagnóstico de epilepsia. Pueden ser causadas por injurias estáticas. En el caso, pues, las crisis sintomáticas remotas se refieren a los tumores de lento crecimiento o una injuria progresiva, pues, que finalmente va a generar síntomas. Lo importante, no todos los pacientes con crisis epilépticas tienen actividad motora y un paciente que se presente con una crisis no provocada, lo importante por la anamnesis es tratar de determinar si realmente fue la primera o la segunda crisis. Si ya sabemos que tiene varias crisis no provocadas, como nos había dicho, de la definición operacional, si presenta dos demás crisis, pues obviamente quedaría el diagnóstico de la epilepsia. Luego descartar todas las causas identificables iniciales. Las crisis que menos llegan al servicio de urgencias son las crisis tónico-clónicas generalizadas y esas son las que más nos asustan, pero también tenemos que aprender a reconocer las otras. Lo importante es que tratar de determinar si requiere o no medicamento. Es decir, no todas las crisis sintomáticas agudas inicialmente se les debe iniciar tratamiento antiepiléptico. Ya lo vamos a ver la evidencia que tenemos más adelante para esto. Y hablamos de las crisis no provocadas en personas que son mayores de un mes, como lo ha hecho Cristian. Los neonatos casi que se salen pues del objetivo de todas estas charlas. Del 10 al 20% de las primeras crisis que pues no provocadas debutarán como un estado epiléptico. Esta es una pirámide de la evidencia. Aquí abajo en verde podemos ver lo que nos dicen en ronda, las enseñanzas de los profesores,
Y el más alto nivel son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, que pienso que eso es de lo que nos debemos basar para la práctica clínica. Obviamente creer a los profesores, pero las decisiones clínicas tomarlas basándonos en la máxima evidencia disponible. Para el manejo prehospitalario, incluso en el servicio de urgencias, sale este estudio en el 2012, que es el estudio Rampar. El que lo quiera pues más adelante mirar, pienso que es excelente. Simplemente digamos que se tenía entendido que el lorazepam intravenoso era lo más efectivo. Mediante este estudio se determinó que el midazolam de manera intramuscular es igualmente efectivo y por lo menos no es inferior al lorazepam intravenoso. Entonces, si un paciente se presenta en el servicio de urgencias convulsionando, dígale pues a la auxiliar canchera que lo canalice, va a ser muy difícil. Entonces, tengan opción que se puede usar el midazolam intramuscular para tratar de parar una primera crisis. Más adelante nos van a hablar del manejo, pues que no es el objetivo de mi charla específicamente. Los diagnósticos diferenciales es muy importante, van a haber causas cardíacas, el síncope pues es el que más común y hay que tratar de diferenciarlo. Hay crisis de origen no epiléptico, que ya vamos a ver pues un video al respecto. Hay crisis fisiológicas, alteraciones del sueño, ataques de pánico, migraña compleja, isquemias cerebrales transitorias o el paciente que llega con una ACV. Vamos a tratar pues acerca de alguno de estos. Vayan pensando, les voy a poner un video, es un poco corto, pero piensen, ¿ustedes consideran que es de origen epiléptico o de origen no epiléptico? Traten de mirar la secuencia de los movimientos, traten de mirar la semiología, traten de mirar los ojos, traten de mirar la reactividad ante el personal que lo evalúa. Esos son los datos que ustedes tienen que basarse. Para que estén pendientes, miren en el momento que llega el auxiliar de enfermería a evaluarlo. El paciente tiene los ojos cerrados, que no es, digamos, lo más típico. Tiene movimientos erráticos, tiene movimientos de diferentes extremidades. Tiene cambio de la velocidad, cambio de la frecuencia. Ahí pues tiene una velocidad mucho mayor. Miren cuando llega el evaluador. Es decir, digamos que semiológicamente esto es una crisis de origen no epiléptico. El paciente llegó remitido a la unidad con diagnóstico de epilepsia refractaria para caracterizar más las crisis. El paciente en realidad sí tiene el diagnóstico de epilepsia, pero hemos visto que hasta el 40% de pacientes con epilepsia tienen la comorbilidad con crisis psicógenas no epilépticas. Entonces eso va a alterar mucho la calidad de vida porque digamos que se enfrascan en cierto tipo de anticonvulsivantes, no responden a ningún medicamento, no necesariamente porque las crisis no están siendo provocadas, sino porque hay una comorbilidad con crisis de origen no epiléptico. Digamos, la importancia de reconocerlo es importante. Son movimientos, sensaciones o experiencias similares a la epilepsia, pero que no van a tener descargas cerebrales asociadas. Difícilmente por la clínica, es difícil diferenciarlas por la clínica. Nosotros, luego de un estudio que hicimos pues, en el Instituto Neurológico, se llega a la conclusión que para tratar de determinar de que estamos ante unas crisis de origen no epiléptico y para tratar de identificar una causa temprana, que no es por falla del grupo de cirugía, sino simplemente por comorbilidad con crisis psicógenas, se debe hacer un video monitoreo mínimo de 5 días de evolución para tratar de determinar de que hay unas pseudocrisis asociadas. Hemos visto y económicamente es mucho más rentable hacer de manera temprana un video que simplemente dejarlo enfrascado como una epilepsia refractaria
ordenándole la cosamida, levetiracetam o múltiples anticonvulsivantes. Pues. Usualmente se producen pacientes con epilepsia y les había dicho que se presentan hasta el 40% de pacientes con epilepsia. Digamos, por medio de la semiología, por medio de la observación, podemos determinar que estamos ante una crisis de origen no epiléptico. Es una crisis que dura más de 2 minutos, tiene un inicio gradual, termina también súbitamente, fluctúa el curso como lo vimos pues en el paciente anterior, movimientos violentos, mueve la cabeza hacia ambos lados, movimientos asincrónicos, los ojos cerrados. Ese es uno de los datos más importantes. Si el paciente está convulsionando con los ojos cerrados, piense que es una crisis de origen no epiléptico. Puede presentar pues también datos similares pues, o características similares a la epilepsia. Puede perder el control de esfínteres, puede llorar, puede haber síntomas autonómicos, se puede morder la lengua. Es decir, hay que tener un alto índice de sospecha. Otra entidad que es muy importante reconocer es el síncope. Pienso que a todos pues, nos ha tocado un síncope que nos lo remite, uno trata de remitirlo al neurólogo para determinar si es una convulsión. Casi que la dificultad, pues la diferencia, los datos clave para tratar de diferenciar un síncope de una epilepsia son las circunstancias. Es el paciente que está en una fila, que no desayunó, que está parado media hora y se marea, listo. Síntomas autonómicos asociados, por lo general síncopes de corta duración, usualmente son hipotónicos, están flácidos, digamos que no tienen por lo general tanto movimiento motor como los pacientes como una crisis epiléptica. Los ojos, a diferencia pues de la pseudocrisis, los puede llegar a tener abierto. El pulso es muy importante, aquí van a tener generalmente una bradicardia y los síntomas pues, autonómicos asociados que ya los habíamos comentado. En realidad es muy difícil tratar de determinar si es un síncope o una convulsión, y digamos que la mejor recomendación para esto es no iniciar el medicamento, pero sí remitirlo al especialista para que lo enfoque mejor. La etiología, vemos que el gran porcentaje, hasta el 40%, son de causas desconocidas. El alcohol también representa una parte importante, el TEC, la epilepsia obviamente, tumores cerebrales, causas metabólicas, causas vasculares, causas infecciosas, vamos a hablar de algunas de ellas. Pero lo importante acá es que hasta el 40% son causas desconocidas. Revisen el UpToDate, es lo más actualizado pues, que hay y nos sirve pues, en la práctica clínica. El CES lo tiene disponible para todos nosotros. Aquí comentan que hay causas por alcohol, intoxicación, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones metabólicas, incluso pacientes con diálisis. Vamos a hablar, este es como el esquema de los que vamos a tratar. Vamos a hablar de crisis postraumáticas, tumores epileptogénicos en el contexto de una alteración vascular, infecciones, alteraciones metabólicas, y bueno, y qué medicamentos nos pueden hacer más propensos. Eso es para que vean, no para mencionarlos todas, sino para que vean las múltiples causas de crisis sintomáticas agudas que hay. Las crisis postraumáticas, el TEC lo dividimos en leve, moderado y severo. Un paciente, digamos, con un TEC, con un Glasgow de menor de 10, va a ser un factor de riesgo para crisis postraumáticas. Se dividen entre tempranas y tardías, tempranas menor de 7 días y tardías mayor de 7 días. La fisiopatología es muy importante: aumento de la presión intracerebral, cambios de la presión cerebral, de la presión arterial, cambios de la saturación de oxígeno y liberación de glutamato como neurotransmisor excitatorio más importante. La pregunta es, ¿se inician anticonvulsivantes luego de un TEC? Si encontramos factores de riesgo asociados, un Glasgow menor de 10, contusión cortical, fractura de cráneo, si hay hematoma subdural, epidural o una hemorragia subaracnoidea, si hay una hernia penetrante o si ya presentó una crisis las primeras 24 horas, sí se debe iniciar anticonvulsivante. El que recomiendan es el ácido valproico y en la primera semana. Después de una semana se ha visto que no hay diferencia en cuanto a la mortalidad y el pronóstico. Los tumores epileptogénicos, digamos que también son un gran porcentaje de causa de primera crisis. Esto lo traigo pues en inglés, ilustrando un trabajo que se hizo en el Instituto Neurológico que fue presentado en la EANO, que es la Asociación Europea de Neurooncología, y lo traigo los resultados. La epilepsia, las crisis epilépticas es común en pacientes con tumores cerebrales, y en este caso la epileptogénesis es multifactorial. Se resalta que
tiene una mejoría significativa de las crisis luego de una intervención quirúrgica adecuada. Aquí, digamos, los más frecuentemente asociados con crisis epilépticas está el ganglioma, el amartoma, el glioma de bajo grado y el más importante, el tumor disembryoplástico neuroepitelial. Tiene una característica muy importante, es que afecta a la corteza cerebral y va a generar una especie de displasia cortical. Las alteraciones, las descargas anormales en el cerebro se generan en la corteza y si hay una alteración, un crecimiento anormal celular de la corteza, pues obviamente va a ser el que más convulsione. Un ataque cerebrovascular es muy común que nos llegue a urgencias sin una neuroimagen, solamente con la sospecha y por medio de la epidemiología es que nos va a hacer sospechar sobre el origen. Sabemos que casi el 90% son de origen isquémico, un 10% hemorrágico y hay un porcentaje que es por hemorragia subaracnoidea. Esta tabla es para ilustrarles que se considera luego un ataque cerebrovascular como un factor de riesgo para una crisis sintomática aguda. El paciente, digamos que los pacientes que más se ha visto eso son en pacientes mayores de 65 años, donde una crisis sintomática aguda en el contexto de un accidente cerebrovascular va a representar o podría alertarnos de que el paciente ha tenido múltiples eventos previos, digamos no clínicamente manifestados, por lo menos con parecias o con debilidades, pero sí con obviamente una crisis sintomática. También es muy importante el concepto de la parálisis de Todd. La parálisis de Todd es, digamos, una paresia transitoria, no de origen vascular, no es de origen, digamos, por el ACV, es simplemente luego de una crisis tónico-clónica generalizada, que el lado contralateral a donde se originó la crisis va a quedar con una paresia. Una paresia es debilidad, por lo general es de corta duración, dura 48 horas, pero hay reportes incluso que hablan que una parálisis de Todd puede mantenerse hasta por 7 días. El síndrome meningio, si sospechamos un paciente en el contexto de urgencias que se queja de cefalea, el paciente está tóxico, cambios en el estado mental y tiene fiebre, la recomendación es hágale una punción lumbar, porque podemos estar ante un síndrome meningio. La tríada clásica sería la cefalea, fiebre y signos meningios, el Brudzinski, el Kering, el opistótonos, y digamos que el paciente va a ser poco claro y nos va a generar una confusión. Esos son todos los síntomas de un síndrome meningio. Nos genera pues alta confusión, es decir, paciente con cefalea, fiebre, cambios en el estado mental, hágale una punción lumbar porque puede estar ante una etiología infecciosa. Las alteraciones metabólicas son muy importantes, la hipoglicemia y la hiperglicemia. Es un paciente es más visto pues en un paciente con diabetes, pero también pues está pues en los adultos que digamos tienen difícil acceso al agua, los adultos mayores. La hiponatremia es la que más se asocia con crisis tónico-clónicas generalizadas. Hay que sospecharlo también cuando hay cirugía de tiroides y también pues hay que tener en cuenta el magnesio como cofactor para toda la cadena respiratoria. La del paciente con falla renal, el paciente que está en diálisis también hay que tener un alto índice de sospecha que puede tener una alteración hidroelectrolítica y luego un paro cardíaco respiratorio, que es el grupo que más puede evolucionar hacia un estatus convulsivo o un estatus pues epiléptico. Pienso que esta es la diapositiva más importante de toda la charla, más o menos los valores que tenemos que tener en cuenta ante alteraciones electrolíticas y metabólicas. Con una glucosa menor de 36 el paciente nos puede convulsionar, o con una glucosa mayor de 450. ¿Cuántas veces no ha llegado pacientes al servicio de urgencias que el dextromet les marca en high? Sí, ténganlo en cuenta para la próxima vez, tratar de evitarlo. Sodios bajos, menos de 115, calcio menores de 5, magnesio menores de 0.8 y alteraciones claras en la función renal. Es el paciente que va a tener creatininas por encima de 10. Eso es muy raro, pero se puede llegar a presentar. Pues. Los medicamentos, cualquier antibiótico puede causar convulsiones. Para resaltar dos, primero la ciprofloxacina, que es el que todos usamos para infección urinaria, tratar de evitarlo en el paciente con antecedentes de epilepsia o en el paciente en el contexto de crisis sintomáticas agudas, tratar de evitar la ciprofloxacina. El otro, son los pacientes psiquiátricos, el bupropion, que también lo tenemos pues que tener como en cuenta, que son digamos los dos que yo considero que son los más usados y que representan un alto índice de causas pues por medicamentos. Como vemos, pues están los múltiples antibióticos, anticolinéricos, antidepresivos, antieméticos. El enfoque inicial,
Primero, realmente es una crisis de origen convulsivo, será la primera crisis, es una crisis provocada o es una crisis no provocada, se necesitan más investigaciones. Hasta ahí básicamente debemos llegar a la atención del personal de atención primaria. Si es una crisis sintomática aguda, tratar de identificar la causa de base y corregirla, y si determinamos que es una crisis no provocada, pues yo pienso, y la evidencia dice que no se debe medicar, pero sí se debe mandar al paciente para que lo estudie un especialista. Los estudios de laboratorio sugeridos en este contexto, básicamente descartar alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas e infecciosas. Se recomienda el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, el calcio, una glucosa, si la podemos hacer una medición central sería mejor, un hemoleucograma, el BUN, la creatinina. Las pruebas hepáticas son muy importantes porque cuando hay cambios de los medicamentos, digamos si está en una dosis extrema, una dosis tóxica, la gran mayoría de medicamentos antiepilépticos tienen metabolismo hepático y lo primero que se ha ver detectado es la ALT específicamente. Hay causas tóxicas también pues asociadas. Comúnmente se ha hablado de la prolactina para tratar de diferenciar entre una crisis o no. Digamos que no se ha llegado a un consenso y por lo general no se recomienda usar la prolactina en el contexto de una crisis sintomática aguda. Se puede llegar a considerar cuando tenemos o nos enfrentamos a un paciente que sospechamos que tiene una crisis de origen no epiléptico. Lo mismo, el ACPK, el cortisol, la leucocitosis, alteraciones en los gases, el amonio, digamos que sí nos pueden dar información con alta validez, pero no se ha llegado a un consenso y no se puede dar una recomendación, digamos, final en cuanto al uso correcto de estas o no. La punción lumbar, pues recordar que si tenemos fiebre, cefalea y cambios mentales, en el servicio de urgencias se debe hacer una punción lumbar. Y el electroencefalograma se debe pedir. Esto tiene que quedar muy claro. En una crisis sintomática aguda no se debe pedir un electroencefalograma. Usted descarta causas, como les dije, metabólicas, infecciosas, hidroelectrolíticas, pero si usted, y salen normales. Si usted determina que está ante una crisis no provocada, el paciente, si usted tiene la disponibilidad de mandarle un electroencefalograma, nos va a hablar datos importantes en el momento agudo de descargas focales o el tipo de patrón anormal que presente, y la otra conducta sería mandar al paciente a un especialista para que sea pues evaluado más a fondo. ¿Cuándo se debe pedir una neuroimagen? Obviamente lo ideal sería en un centro de alto nivel pues pedirle una resonancia magnética, si hay de 3 teslas incluso mejor, pero obviamente eso es una ilusión, eso no hay disponible en todas partes. La tomografía tampoco está disponible en todas partes, pero digamos que hay centros de segundo o tercer nivel que ya empiezan a tener la tomografía. Se debe pedir en pacientes mayores de 40 años que tienen inicios focales, que persiste con alteraciones de la conciencia, que tiene historia de trauma reciente, historia de cáncer, el paciente con VIH, el paciente que está anticoagulado. Que tiene otra cosa muy importante, cuando tiene un déficit focal en el examen físico. Si hay una alteración focal, nos dice que hay pues una alteración focal a nivel cerebral. Esto es simplemente para mostrarles, en el lado de su izquierda tiene una tomografía que aparentemente está normal, pero por medio de una resonancia magnética se evidenció pues que tiene una alteración en el hemisferio derecho. Este es el grado de las recomendaciones que vemos en este tema. Obviamente no es para repasar cada una de ellas, sino que simplemente miren esto. Sabemos que hay evidencia tipo A, evidencia tipo B, evidencia tipo C. Básicamente, para todo este tema, las recomendaciones son recomendaciones tipo C, o sea que no tienen muchos estudios por la dificultad de la población a estudiar. No se pueden hacer, es difícil hacer grupos de comparación, digamos que no hay una homogeneidad en el paciente que se presenta en el contexto de una crisis sintomática aguda al servicio de urgencias. El tratamiento es dirigido a restablecer una función neuronal normal. El primer objetivo es determinar si estamos ante una crisis sintomática aguda o ante una crisis no provocada. Lo primero que tenemos que tratar es tratar de identificar o determinar la causa de base. Si la podemos corregir, corregirla. Y lo segundo es, ¿iniciamos anticonvulsivante? ¿Sí o no? Datos importantes como medidas generales. ¿Qué hago cuando un paciente está convulsionando? En mi concepto, tenga el reloj a la mano, párese al lado, acompañe al paciente.
no le ponga nada en la boca. Datos como la mordedura de la lengua nos puede dar información importante. El paciente esto digamos que no es una regla, pero el paciente que se muerde en la punta de la lengua nos hace sospechar de causas no epilépticas, y el paciente que se muerde en los lados de la lengua, en la cara lateral de la lengua, nos puede hacer sospechar que es de un origen epiléptico. Incluso tiene tanta utilidad, se dice que la mordedura de la lengua es ipsilateral al lado de alteración cerebral, al lado del hemisferio que está alterado. En este caso, el paciente tiene un posible foco al lado derecho. Permanezca con la persona hasta que la convulsión termine y el paciente se despierte. Tratar de calmarlo, tratar de estar pendiente. Ahí sí, si quedó con dolor de cabeza, tratar de cambiarlo si perdió el control de esfínteres, tratar de explicarle, tratar de tranquilizarlo. La importancia del aura, si le reportan aura, es como una alerta, tienen que acostar el paciente, no acostarlo, sino simplemente que esté relajado, estar pendientes y estar alerta. Eso es como una alerta al personal de atención primaria de que una crisis se puede presentar. Las vías han cambiado, pero en el contexto pues, de paro cardiorrespiratorio, por aquí se recomienda asegurar la vía aérea, mirar que el paciente esté respirando, tomarle el pulso. Lo importante es acostar al paciente y voltearlo sobre el lado izquierdo para evitar que se broncoaspire. Si tenemos pulsoximetría, conectarlo. Si tenemos monitor, conectarlo. Si tenemos la succión, pues tenerla disponible por si el paciente vomita, succionarlo. Monitoreo cardíaco. Aquí dice pues coger una línea, un acceso venoso, pero va a ser difícil, recordando el midazolam intramuscular que lo podemos usar, hacer dextrometrías. Si el paciente es un paciente adulto y tiene antecedentes de alcoholismo, se recomienda aplicar una dosis única de tiamina junto con un bolo de glucosa para evitar una alteración que es el delirium tremens asociado en el paciente con antecedentes de alcoholismo, y según la disponibilidad de la benzodiazepina aplicarla. Si tuviéramos lorazepam, pues aplicaríamos lorazepam, pero tenemos diazepam. En mi concepto debemos pensar que el midazolam no es inferior al lorazepam intramuscular. ¿Por qué se afecta la calidad de vida si vamos a tratar una crisis sintomática aguda? Porque en países donde más se escriben, como es Estados Unidos, se ve, si es un paciente con epilepsia, incluso la licencia de conducción se la suspenden. Ellos en Canadá tienen que tener mínimo un periodo de 6 meses sin crisis para poder volver a manejar. Entonces, ¿vamos a medicarlo, sí o no? Yo les traigo nuevamente la evidencia más alta disponible. Este es un ensayo clínico, no es un metaanálisis, pero digamos que es una evidencia, digamos, la más adecuada que hay. Este básicamente es un estudio de Marson publicado en el 2005 en el Lancet, que dice que luego de la primera crisis no hay beneficio mayor comparado con los pacientes que no se tratan a largo plazo. Es decir, ellos cogieron 2 grupos, pacientes obviamente en el contexto de la primera crisis, pacientes que se medicaron y pacientes que no se medicaron. La recurrencia de crisis en el primer año y en el segundo año fue menor en los casos de pacientes que recibieron antiepilépticos, pero a los 5 años y de ahí en adelante se vio que no había diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los 2 grupos. Entonces la recomendación es, si estamos ante una crisis sintomática aguda, tratarla, y una crisis no provocada, no iniciar tratamiento anticonvulsivante, pero sí mandarlo al especialista para que él, dependiendo del síndrome epiléptico que presente, mande como el mejor tratamiento pues disponible. Estas digamos que las guías que están próximas a ser publicadas, el Ministerio de Salud, conjunto con la Liga Colombiana contra la Epilepsia, con la Organización Mundial de la Salud, digamos que se está llegando a un consenso para tratar de dar recomendaciones sobre qué hacer en el contexto de crisis epilépticas. Esta me parece muy importante. El 4.º nivel, hay poquitos hospitales, el instituto estaría por este nivel, pero todos estamos enfrentados a la base de la pirámide, que es el primer nivel de atención. Entonces, básicamente, sospechar las crisis epilépticas, considerar un tratamiento farmacológico en caso de que lo presente, en caso de que lo necesite, y lo que ellos recomiendan es, si usted tiene una crisis sintomática aguda, simplemente remitir el paciente, si tiene una crisis sintomática aguda, tratar de corregir las causas de base.
Si tiene una crisis no provocada, remitir ese paciente a un centro donde cuenten con neurólogo o epileptólogo o neurofisiólogo para que inicie pues su manejo. Ya para concluir, los mensajes para llevar a casa, que son los datos más importantes de la charla. La vida de los pacientes de los servicios de urgencias frecuentemente depende de la atención inicial, de una buena atención inicial. La sospecha de un estado epiléptico y su reconocimiento es de alta importancia para todos, recordando nuevamente el midazolam intramuscular como una herramienta muy útil. No todos los pacientes que convulsionan tienen epilepsia, como les había dicho, la anamnesis es fundamental, los datos más importantes nos los da generalmente el acompañante, que es el cuidador, que es el que conoce cómo ha presentado las crisis. Cuando el paciente sospecha un aura o reporta un aura, debemos estar preparados ante una nueva crisis y nos puede dar información de que hay una alteración focal subyacente. Recordar pues que hay epilepsia, definiciones conceptuales y operacionales, y que hay dos tipos de convulsiones: crisis sintomáticas agudas, crisis no provocadas. Tratar las crisis sintomáticas agudas y estudiar las crisis no provocadas. Considerar pues en el caso especial la realización de un biomonitoreo. Recordar pues la parálisis de TOD, que no necesariamente tiene un origen vascular, está más relacionado con alteraciones epilépticas, y pues considerar que el hecho de iniciar un tratamiento antiepiléptico a una persona que no lo necesite va a marcar mucho la calidad de vida. Les pueden quitar el pase, les pueden es decir, les pueden quitar la recomendación, les pueden pues que consuman licor, múltiples efectos adversos con cada tipo de anticonvulsivante, dependiendo del que se mande, pues le va a generar alteraciones. Pienso que es como una alerta para todos y ojalá esta charla les haya servido y nos sirva a todos para la atención primaria. Muchas gracias.